Hoy en Panam Post, donde revisamos los temas de las Américas con una perspectiva de libre mercado, vamos a conversar con Jaime Bellolio. Él es el exministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile, estuvo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera en su segunda oportunidad en La Moneda, y también es el actual director del Observatorio Territorial del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. ¿Por qué vamos a hablar con él? Bueno, porque ha estado en La Moneda, conoce el clima del Palacio de Gobierno, y justamente hoy parece que está convulsionado esto con el arribo desde hace un año del presidente Gabriel Boric. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Un gusto estar con ustedes y poder conversar un rato ahí con toda la audiencia de Panam Post. Bueno, justamente usted ha hecho reciente una definición de lo que ha sido el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ha dicho que ha sido muy bueno para cometer errores, que también ha sido muy bueno para culpar a otros y para intentar callar a la crítica. Con esta definición tan clara de lo que ha sido esta gestión de gobierno, ¿cuál ha sido el costo que ha pagado el país? Bueno, esta es una coalición de gobierno que en verdad son dos coaliciones de gobierno. Hay que partir desde el origen de donde sale Gabriel Boric. A mí me tocó compartir con él durante 6 años y medio en el Parlamento, nos conocemos bien. Él va de candidato a unas primarias electorales en donde quien supuestamente iba a ganar era el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadwe. Nadie pensaba que podía ganar y él finalmente termina ganándole a Daniel Jadwe. Y ellos hicieron una primera coalición entonces que era el Frente Amplio en Chile, que es la izquierda, más el Partido Comunista, y termina ganando Gabriel Boric. Y luego, cuando va a la elección, tiene que ir a buscar a la antigua nueva mayoría, a la antigua centroizquierda chilena, que incluye el Partido Socialista y otros partidos como ellos. Y entonces genera dos coaliciones que tratan de juntarse, pero que no tienen un programa común. Y menciono esto porque se ha visto muy marcada este primer año de gobierno por cambios de posiciones muy brutales. Por poner algunos ejemplos, el propio presidente Boric y sus principales ministros, su vocera de gobierno, votaron en contra de todos los proyectos de seguridad que se habían planteado en el gobierno anterior. Estaban en desacuerdo con que se pudieran enviar militares a la zona de la Araucanía, en nuestro país donde tenemos acciones terroristas, o en el norte de nuestro país donde tenemos problemas importantes con la migración. Y hoy día que ellos están en el gobierno, han sido el gobierno que más veces ha aprobado enviar a esos militares al sur del país o al norte. Y así han tenido que también cambiar de opinión en materias económicas, en materias de la provisión de bienes públicos, que no solamente son a partir del Estado, sino que también de la sociedad civil. Y cada vez que se han encontrado con problemas graves o con fallas de ellos mismos, porque ha habido un déficit en la gestión pública de manera muy brutal, tratan de culpar a otras personas. Por ejemplo, en un caso muy reciente, nuestro verano, hubo grandes incendios que no tuvieron la preparación que se habían tenido en otras ocasiones y por tanto que permitió que eso se expandieran mucho más rápido. Y cuando el gobierno llegó a la hora de dar explicaciones por qué había faltado esta preparación, dice que era culpa de las forestales, es decir, de aquellos que estaban siendo las víctimas de estos incendios, que buena parte de ellos lamentablemente habían sido intencionales. Claro. Entonces, y cada vez que alguien de oposición le hacía ver este punto, diciendo que cómo podían culpar a las víctimas de algo que estaba sucediendo, ellos decían, bueno, ahora no es el momento de hacer esta crítica política o esta utilización política. Algo similar ha ocurrido, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, que está bastante desbordada para los estándares de Chile, en donde han habido asesinatos de policías en los últimos tiempos, y el presidente Boric, justo el día de Año Nuevo, el año 2022-2023, decidió indultar a 13 delincuentes, varios de los cuales habían participado de este estallido social en Chile, y uno de los cuales, por ejemplo, había intentado asesinar a una policía atropellándola, que hoy día la mantiene en silla de ruedas, y el último caso, que fue muy convulsionado, digamos, muy dramático en nuestro país, es de un delincuente que atropelló y dio muerte a un carabinero, a un policía, en nuestro país. Por tanto, entiendo. Esas contradicciones se están dando y claro, la ciudadanía pierde porque hay una inseguridad, porque estamos lentos en materia económica, porque hay problemas de empleo, y eso mismo se refleja en la baja aprobación que tiene el gobierno. Claro, ahora, sin embargo, y pese a este contexto, el país está ya inmersa en un segundo proceso constitucional para definir una nueva Carta Magna.
El Consejo de Expertos ya se instaló y las elecciones de los nuevos consejeros constituyentes será el próximo 7 de mayo. ¿Qué posibilidades o cómo ve usted ese panorama electoral para el presidente después de que el rechazo fue tan contundente en el plebiscito de septiembre? Bueno, este gobierno, como bien mencionas tú, le toca ese primer elección a los 6 meses que ellos habían comenzado y uno podría decir que estuvieron bastante en pausa durante esos primeros 6 meses. No hicieron muchas modificaciones legales, no advirtieron especialmente modificaciones a programas públicos porque estaban esperando que se aprobara el modelo que ellos querían, que era esta nueva constitución, que fue rechazada muy mayoritariamente en nuestro país, aumentando el porcentaje de votación de manera muy importante también. En Chile en general votaban 8 millones, 8 millones y medio de personas. Para esta elección votaron 13 millones de personas y el 62% de ellos votó rechazo. Cerca de 8 millones de personas votaron rechazo a un programa de gobierno o sea, a un programa y a una ideología que estaba muy cerca del gobierno. Entonces fue una gran derrota para el gobierno. Y hoy día el proceso constituyente es distinto al anterior. Está mucho más acotado. Hubo obviamente una moderación por parte de buena parte de la izquierda. Sabemos que algunos de ellos todavía tienen esperanzas de reflotar esas pésimas ideas ya rechazadas por los chilenos, pero creo que es importante. Algunos Absolutamente. radicalizados, porque estamos viendo, por ejemplo, la postura que está teniendo la comunidad mapuche de incluso pretender instalar un gobierno autónomo o paralelo en estas zonas donde ellos habitan, Bueno, porque consideran que la constituyente anterior no respetaba su principio de plurinacionalidad. eso fue uno de los puntos más controversiales, en donde algunos planteaban esta plurinacionalidad como la división de nuestro país en 11 naciones, y que fue algo muy, muy rechazado en nuestro país. Solo para tener alguna idea, mientras las comunas, nosotros nos dividimos como en local governments o comunas, mientras más población mapuche había en alguna comuna, más personas votaban rechazo. Es decir, esto era una cuestión elitista de un grupo de personas muy radicalizadas, muy diferente y muy distante de lo que realmente querían las personas comunes y corrientes a lo largo de todo nuestro país. Lo cual no significa que no tenga que haber algún reconocimiento a nuestros pueblos originarios, pero la idea que ellos estaban planteando estaba muy alejada de las prioridades de las personas. Entonces, Claro, hoy pero día, sí. solo para terminar esa idea, hoy día es un proceso que es más acotado, es más breve, tiene menos posibilidades de esa refundación que algunos estaban intentando hacer. No podrían hacer esta división del país como algunos querían hacerla, y esperamos poder cerrar el ciclo constitucional a finales de este año. Claro, pero son 50 curules los que se van a elegir el próximo 7 de mayo. ¿Cómo percibe a la izquierda o a estas coaliciones que apoyan al presidente Gabriel Boric para esa jornada y también cómo se prepara la derecha? Hoy día el gobierno está en torno a 25, 30 puntos de aprobación. Y la vez anterior, el gobierno fueron los jefes de campaña realmente del plebiscito y quedaron muy mal. O sea, sacaron, perdieron 62-38. Y hoy día hay pocas encuestas, pero las que hay muestran que la coalición del rechazo, llamémoslo así, que es Chile Vamos, que es la coalición de centro-derecha, más el Partido Republicano, que está más a la derecha que Chile Vamos, entre ellos deberían sacar más de la mitad de esos 50 cupos que van a estar en la elección del 7 de mayo. Por Y supuesto, si eso todavía es así, falta y si harto eso tiempo. ocurre, si digamos que los representantes del gobierno son menos en este Consejo de Constituyentes, ¿cómo cree que quedaría el clima dentro de la moneda? ¿Usted lo conoce cómo está el Palacio de Gobierno? ¿Cuál es ese clima que se pudiera esperar si esto ocurre en las elecciones? ¿Cómo interpretar ese resultado o posible resultado? Bueno, yo creo que de todas formas sería otra derrota política para el gobierno. Hoy día está funcionando una comisión de expertos, que es la que redacta un borrador de la Constitución que luego van a aprobar y enmendar estas 50 personas electas directamente por la población. Y la composición de este Consejo de Expertos, el gobierno no tiene mayoría, tiene minoría. Sin embargo, ha sido capaz de bloquear, por ejemplo, que en el índice de la nueva Constitución no aparezca un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y de Orden. Cuestión que no parece muy razonable sacarlos afuera, y lo hicieron más bien como para dar esas señales a ese mundo más radicalizado. Entonces, creo yo que si el gobierno sigue dando esas señales hacia la lógica más radicalizada,
peor va a irle en la elección del 7 de mayo. Es una que no tiene la misma expectación que la que tenía previamente. Las personas están preocupadas de un plazo de futuro que es más breve. Hay urgencias que hoy día les preocupan en su vida cotidiana. Sin embargo, también quieren cerrar este ciclo de incertidumbre constitucional. Entonces, el gobierno sufriría otra derrota política, cultural, si saca esa minoría, y los acuerdos que se requieren para enmendar este borrador que están haciendo estos expertos es de 3/5, es decir, de un 60%. Por tanto, van a necesitar mayorías más grandes y el gobierno, sin tenerla, va a tener que entonces moderar a el ala de su coalición donde está el Partido Comunista. Qué complicado el piso político tan inestable que tiene el presidente Boric, pero además le quisiera preguntar, con estos vaivenes electorales relacionados con la constituyente, el presidente, sin embargo, está intentando insistir en una reforma tributaria que ya también se rechazó en el Parlamento. ¿Cómo hacer o qué es lo más complicado que tiene para poder lograr estas metas parlamentarias y también lograr que no se desequilibre el tema de la constituyente? El gobierno ha tenido consistentemente este problema de querer hacer pasos hacia una moderación socialdemócrata, pero luego de hacerlo siente como culpa y por tanto tiene que estar haciéndole gestos a una izquierda más radicalizada. Ese camino evidentemente lo hace chocar con una realidad en donde los ciudadanos hoy día esperan que hayan acuerdos y que haya mayor moderación. Chile es un sistema que es bicameral, tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Los proyectos tienen que ser revisados por ambas cámaras y en este caso el gobierno jugó una muy mala estrategia en que decidió aprobar su reforma tributaria en la Cámara de Diputados sin hacerle enmiendas a lo que esperaba la oposición, porque consideraban que ya tenían la aprobación del 50% de la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin embargo, fracasaron en ello. Y nuevamente, tal como decía antes, en vez de revisarse ellos mismos qué es lo que hicieron mal, puesto que perdieron porque no consiguieron todos los votos que estaban con el gobierno, culparon a la oposición de querer obstruir, por ejemplo, el financiamiento de algunas políticas sociales, cuestión que es absolutamente falaz. Evidentemente hay otras formas de poder financiarla. Hay pensiones garantizadas que existen en Chile que estaban financiadas desde el gobierno anterior. Sin embargo, el gobierno decidió enfrentar políticamente a la oposición en vez de moderar su propuesta y reconocer el error que habían cometido de querer hacer una propuesta tributaria en un momento en el cual, evidentemente, Chile tiene problemas de inflación, tiene problemas de crecimiento, tiene problemas económicos, en donde ellos minimizaron las consecuencias negativas que podía traer, por ejemplo, en la inversión y en el dinamismo de la economía, así como también maximizaron la capacidad recaudatoria de estos impuestos. Entonces ahora van a tener que esperar a hacer un gran acuerdo. Si quieren insistir, como se llama en Chile, con el proyecto, necesitan un acuerdo de 2/3 del Senado y de lo contrario tendrían que esperar un año para volver a ingresar otra reforma tributaria. En cualquiera de los dos casos, el gobierno evidentemente se vio fracasado en su lógica de su reforma tributaria por no querer ceder a una mayor moderación. El Partido Comunista, ¿cuánto peso tiene en este panorama que tiene el gobierno, no solo en el Congreso, sino también en las calles? Bueno, el Partido Comunista es de esos partidos que... Se lo pregunto porque sí. Nicolás Bogen, que es un aliado del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, fue quien diseñó buena parte de esta reforma tributaria que se rechazó en el Congreso. De hecho, el Instituto Libertad hizo un balance de este proyecto de reforma y descubrió que 11 de los 15 puntos que constituían esta reforma pertenecían al plan de gobierno de Daniel Jadue, que es militante del Partido Comunista. Entonces, digamos que ¿cuánta responsabilidad tiene o cuánto peso ha tenido el Partido Comunista en este panorama político del presidente Boric? No hay duda que el Partido Comunista, a pesar de que en las votaciones generales alcanza un 6-7% de los votos a nivel nacional, tiene una mucho mayor preponderancia que ese 6-7%. Hoy día en el gobierno marca una posición ideológica que es fuerte, es dura, en el Parlamento así también lo hace, y cada vez que te mencionaba esto que el gobierno trata de hacer ciertas moderaciones socialdemócratas y luego tiene que ir a hacer estos otros gestos hacia ese sector más radicalizado, es por una presión muy dura del Partido Comunista que hace que haya una tensión permanente dentro del propio gobierno,
así como también con el Parlamento. Así que el Partido Comunista evidentemente está siendo influyente en las políticas que está siguiendo el gobierno de Gabriel Boric, y cuando van en contra de lo que a ellos les gustaría, entonces después exigen como una especie de reparación. Y ahí uno no sabe exactamente cuáles son esas en las futuras reformas que necesitamos en nuestro país. Por ejemplo, tenemos un problema importante con nuestra salud, tenemos todavía deuda con respecto a nuestras pensiones. La educación ha sido un factor también muy decisivo en la discusión política, y hoy día nuestras escuelas públicas, que antes eran de excelencia, están completamente destruidas, y especialmente aquellas que están en una comuna cuya alcaldesa es también del Partido Comunista. Entonces, sí, está teniendo una mucha mayor preponderancia que la que tienen en términos de su porcentaje de representación en las elecciones. Y es también por esta dualidad que te mencionaba dentro del gobierno, estas dos almas, como se llaman acá, que están en esa pugna permanente que se ve además en los ministerios, que se ve en las relaciones internacionales, que se ven en algunas declaraciones que el gobierno también ha hecho y que ha cometido errores. Justamente desde afuera también estamos viendo cómo esta tensión afecta en general la percepción que se tenía de Chile, de un país un poco más estable y ecuánime en sus relaciones. El presidente acaba de destituir a la canciller y la cambió por un funcionario de trayectoria durante el gobierno de Bachelet. Sin embargo, usted que ha estado como vocero de gobierno, ¿qué piensa de las desprolijidades que tiene esta administración en política exterior, considerando que además la propuesta tributaria del presidente Gabriel Boric era casi gemela con la del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Hay allí una afinidad ideológica que parece estar marcando el sendero de la política exterior del presidente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es acertado? ¿Es desacertado? ¿Es estratégico? ¿Cómo lo calificarían hoy? En general, las políticas de relaciones exteriores en Chile son bastante de Estado, es decir, de continuidad entre gobiernos que son de distintos signos políticos. Sin embargo, en esta ocasión ocurrió que, por ejemplo, había un subsecretario que era contrario a los tratados de libre comercio. Y fue un dolor de cabeza permanente para el gobierno en esa ala más bien socialdemócrata, donde está hoy día la ministra de Interior, el ministro de Hacienda, la ministra que tiene la relación con el Congreso, pero al inicio del gobierno eso no era así. Era otra persona quien era la ministra de Interior, otras personas quienes estaban en la relación con el Parlamento, y creo que esas personas pecaron de una arrogancia inicial. Primero, mirando absolutamente como algo irrelevante la gestión pública, y ellos casi que enarbolaban esta idea de que bastaba con la mera voluntad y el discurso político para que las cosas pasaran, pero ese voluntarismo los llevó al fracaso en la gestión de muchos ámbitos que ellos criticaban antes siendo oposición y que una vez estando a cargo simplemente no han podido hacer. Y en materia de relaciones exteriores, lo que ocurrió es que el presidente Boric ha cometido varios errores, que la ministra luego había tenido que salir a explicar, pero también ocurrió que como existía esta postura tan disidente al interior de la Cancillería, terminó siendo algo inédito en que sacan a la ministra y a las dos subsecretarías que estaban en ese ministerio. O sea, cambiaron completamente a todos quienes estaban a cargo de la Cancillería y por tanto necesitaban una persona de mayor conocimiento, de mayor trayectoria, en donde se ve que se recurre nuevamente a esta lógica más bien socialdemócrata, y hasta ahora el Partido Comunista ha estado callado, pero no sabemos por qué lado también van a querer reclamar que perdieron cierta posición, como por ejemplo en esta de este subsecretario que, si bien no era militante del Partido Comunista, era muy contrario a los tratados de libre comercio, como también lo es obviamente el Partido Comunista. Lo escucho y me parece que no puedo dejar pasar la ocasión también para preguntarle si usted no cree, a propósito de esto que me comenta, que el poder parece que le quedó grande a la izquierda en Chile. Bueno, y una cosa que se me olvidó mencionar, efectivamente hay una afinidad con Petro, eso no hay ninguna duda. Lo que ocurre es que el propio presidente sabe que presidente Boric, digamos, sabe que tiene que alejarse también de otros que son del mismo club de amigos, ¿no? Y en ese club de amigos es imposible no hablar de lo que ocurre con Argentina. El presidente de Chile ha querido diferenciarse, por ejemplo, de la dictadura nicaragüense, pero el Partido Comunista se lo reclama. No les gusta hablar sobre la dictadura en Venezuela, y por supuesto de la dictadura en Cuba no se menciona. Entonces han tenido en eso también esta dualidad,
que hace ver que llegaron al gobierno sin estar completamente preparados, han tenido que ir madurando y aprendiendo en el camino, y en algunos aspectos yo creo que es para bien. ¿Y por qué lo menciono así? Porque ellos tenían una posición, por ejemplo, en seguridad, que estaba absolutamente prejuiciada con respecto a la labor de las policías y la labor de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hoy día les ha tocado hacer otra cosa. Y aunque sea por conveniencia y no por convicción, eso va a cambiar la forma en la cual se puede uno acercar a la seguridad en adelante. Obviamente que hay sectores más radicales que nunca van a estar en una posición moderada, por definición, y dentro de lo que está obviamente el Partido Comunista, pero el resto del Frente Amplio, que antes había sido muy duro en muchas materias, en contra, digamos, de dar más herramientas para combatir, por ejemplo, a delincuentes y narcotráfico y otros, hoy día ha tenido que abrazar parte de esas propuestas por una demanda ciudadana. Entonces, claro, es un gobierno que partió muy inexperto y hoy día las principales figuras de los ministerios son personas que tenían una trayectoria larga y que no pertenecían a la coalición original de ellos, que era del Frente Amplio con el Partido Comunista. Claro, pero le pregunto, ¿le quedó grande el poder a la izquierda? Pareciera que no se hubiese imaginado que era tan complicado llevar las riendas de un país, porque cuando se estaba del lado de oposición, parecían mucho más claros en cómo enfrentar las dificultades que ahora que les toca enfrentarlo directamente. Mira, yo aquí me baso en unas palabras que dijo Fernando Atria, que fue constituyente de la izquierda, uno de los ideólogos del Frente Amplio, quien hace unos días atrás manifestó que hubiese sido mejor que el Frente Amplio llegara al poder en algunos años más. Es decir, ellos mismos reconocen que no estaban preparados, que están alejados de las mismas prioridades de las personas, y por algo es que la evaluación del propio gobierno es muy baja y en los distintos indicadores que uno pueda mirar, efectivamente han tenido una mala gestión. Si usted tuviera que hacerle hoy 3 recomendaciones al presidente como vocero, ¿cuáles serían? Bueno, la primera es terminar de una vez con esta permanente dualidad entre los sectores más radicales de la izquierda y la socialdemocracia. Lo que tiene que hacer un presidente no es solo dirigirse a su coalición, sino que dirigirse a todos los ciudadanos que habitan el país. Y entonces, en esa mayoría social que es la que hay que ir a buscar, esa extrema izquierda simplemente creo que no debe ser escuchada como está haciendo hoy día, que tensiona y a la vez exige ciertas políticas que no funcionan. Por tanto, llamar a la moderación, llamar a los acuerdos es algo que es importante, no solo decirlo, sino que también hacerlo. Lo segundo es también ir terminando con ese voluntarismo en que ellos pensaban que bastaba con decir para que las cosas ocurrieran, y se requiere más personas con capacidad de gestión y con conocimiento de el manejo del Estado. Y por último, yo también diría que dejaran de culpar a terceros por los errores propios. Eso es un signo de inmadurez, cuando una persona no quiere asumir sus propios errores cuando fracasa en algún sentido. Todavía escuchamos voces que dicen que el plebiscito, donde más de 8 millones de chilenos votaron en contra, ellos no sabían lo que estaban votando, ellos fueron engañados por otras fuerzas. Entonces, esa lógica que todavía está dentro del gobierno de ser negacionistas frente a aspectos que están ocurriendo hoy día en la sociedad, hace que se alejen del sentido común, y por tanto, en mi opinión, la tercera sería enfocarse en las prioridades de las personas con sentido común, con la lógica que están esperando de mayor moderación, y no para hacerle esos gestos a sectores más radicales de su coalición. Estamos en marzo, todavía resta año para seguir analizando a Chile, pero ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Cuál es el pronóstico ya desde ahora para este 2023? Bueno, este es un año complicado para el gobierno porque nuevamente va a tener 2 elecciones. O sea, la primera es la del 7 de mayo, donde se eligen a estos consejeros constitucionales, y luego en diciembre tendría que ser la elección para votar, ratificar o no el proyecto de nueva constitución. Entonces el gobierno va a estar inmerso en una lógica electoral, tiene que aprobar una reforma de pensiones y una reforma a la salud, y no tiene mayoría en el Congreso, por tanto va a tener que ir a buscarla. Y además en Chile este año se cumplen 50 años del golpe de Estado, y por tanto el gobierno de nuevo va a tener la oportunidad de, ya sea querer hacerle gestos a esa extrema izquierda y polarizar más al país,
o hacer un llamado a una mirada de futuro sobre los derechos humanos, en donde, por ejemplo, no puedan justificarse nunca las violaciones a los derechos humanos, ni las que han ocurrido en Chile en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, y que tiene que haber un único estándar. Simplemente no puede haber justificación ideológica, ni de ninguna manera, a las violaciones a los derechos humanos, y que la democracia es el mejor camino para resolver nuestros problemas políticos. Entonces, el gobierno va a tener que tomar la decisión si quiere ir más bien en la línea de la polarización o en la línea del aprendizaje histórico para todos quienes convivimos en Chile. Pero no me dijo, ¿el rechazo o el apruebo? ¿Qué se ve más cerca para diciembre? Bueno, todavía no sabemos. Hoy día hay buenas imágenes iniciales. El Consejo de Expertos obviamente ya fue muy distinto a lo que fue antes. Si antes, cuando se comienza el proceso, eran personas que querían no cantar nuestra canción nacional, que le gritaban en contra de la bandera chilena, que luego después se iban disfrazados de distintos personajes. Hoy día no se está viendo eso. Entonces, es muy pronto todavía para decirte si es que se ve más bien el apruebo o el rechazo. Hay mayor desinterés sobre el proceso, hay menores expectativas también sobre el proceso, pero yo creo que es importante que se llegue a un buen acuerdo. Si es que lo que gana es la línea más radical, de esos gestos hacia la izquierda más radical, lamentablemente vamos a estar acercándonos a otro fracaso. ¿Pero necesitaba el país este proceso constituyente? ¿Cree usted que Chile necesitaba renovar su constitución, cambiarla? Bueno, dado lo que ocurrió el año 2019 y con la violencia que eso significó, el acuerdo constituyente el año 2019 fue el mecanismo democrático para salir de esa crisis. Lo que ocurrió ahí es que quienes se creyeron depositarios de la voluntad popular fueron quienes escribieron de mayor forma la propuesta anterior, que fracasó estrepitosamente. Y esos mismos hoy día están un poco más callados, pero cada cierto tiempo vuelven a aparecer tratando de reivindicar algunas de las propuestas que hicieron en el pasado, y si es que ellos quisieran intentar nuevamente esa estrategia, nos vamos a encaminar entonces a volver a rechazar. Si en cambio lo que se van a escuchar son voces sensatas que permitan modernizar nuestra estructura constitucional para tener reglas que sean aceptadas y aceptables por todos, salvo esos segmentos, digamos, más radicales, entonces, bueno, vamos a poder cerrar ese ciclo constitucional y ya no discutir sobre el cambio de reglas permanentes de la Constitución, sino que más bien discutir dentro de la Constitución con las distintas propuestas e identidades que tienen los gobiernos. Entonces, yo espero en eso del gobierno que sepa moderar realmente, porque de lo contrario vamos a seguir polarizando el país y este proceso va a haber sido también un fracaso. Piñera, finalmente, ¿piensa en una tercera presidencia, sí o no? No, el presidente Piñera está actuando como expresidente y ya no como un expresidente futuro candidato. Sin embargo, lo que ocurre es que la diferencia de gestión entre el periodo pasado y este se hace patente, y por tanto el presidente Piñera ha ido subiendo en la evaluación popular, porque la comparación es muy brutal y se denota eso mismo. Entonces, hoy día es un actor que es importante, pero más bien en una segunda línea y no en la primera, que es donde están las personas que van a querer disputar, digamos, a final de este año la presidencia, perdón, al final de este periodo, que todavía nos quedan 2 años y medio. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el proceso constituyente, si se cierra bien durante este año, va a bajar la tensión, va a bajar la incertidumbre en nuestro país y va a permitir que las elecciones en adelante sean mucho más sobre el futuro que sobre el pasado. Esperemos que así sea. Nosotros en Panam Post seguimos atentos y le agradecemos este contacto con nosotros, esperando poderlo tener en un futuro para seguir analizando el país. Encantado, pues muchas gracias, Gabriela. Que esté muy bien.